proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: Echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos, ¿quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿Por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: Agárrenme, échenme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que les haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragara a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar,
Me rodeaban las olas, tus corrientes y tu olaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste de mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llego hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto, y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó en una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más, yo lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Mis hermanitos, el Señor habla hoy en la palabra de Dios acerca del amor. Primeramente, el amor tiene que estar en Dios, ¿sí? Y también habla del amor al prójimo. Yo te pregunto, ¿quién es el prójimo para ti? ¿Dónde está tu prójimo? Hermanito, tu prójimo es el próximo, donde tú vives, donde tú compartes. Por ejemplo, el caso de la familia Rodríguez, que la mamá murió, ya, ellos eran grandes, y el papá quedó solito, y ya de 80 años, pues uno de ellos se compadeció y se fue a estar cerca de él, se fue a vivir a la casa con sus hijos y su esposa, para estar más pendiente del papá, porque él quedó ya anciano y no había él ya no se valía por sí mismo, pero era un hombre terrible, de un carácter que a los hijos, cuando iban a la casa, le decían: pero usted viene por la herencia, ¿usted qué hace aquí? Y los hijos todos le brindaban amor, pero él contestaba, era así, con dureza. La edad lo fue volviendo amargado. Entonces no se controló su carácter y llegó un momento en que empezó a maltratar a los hijos verbalmente, que eran unos ingratos. Bueno, se hablaba mal con los vecinos de estos hijos y eran mentiras. Ya todo el mundo sabía que eran mentiras. Pero ya a medida que fueron pasando los años, le llegó una enfermedad que puede ocurrir en cualquier persona. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos regale la gracia, que cuando lleguemos
si el Señor nos permite llegar a ciertos años avanzados, que nos regale calidad de vida, porque esta enfermedad puede llegar a eso no tiene que en la familia Rodríguez o Martínez, no, eso llega, depende, a él le tocó esa enfermedad, le dio demencia senil, ¿sí, hermanitos? Entonces, por supuesto, ya los hijos empezaron a darse cuenta que empezaba como con unas actitudes, pero ellos no entendían que era que la edad, él se había enfermado mentalmente, pensaban que era que había cambiado tanto porque fue y puso una demanda que los hijos no lo veían, que los hijos, hasta inventó que los hijos lo violaban. ¿Hasta dónde llega una persona cuando ya pierde la mente? Entonces, hermanito, ¿sabe qué ocurrió? ¿Dónde terminó él? Después de que era un hombre que tenía su casa y todo, ¿sí? Se volvió como un gamín. Y había hecho como un segundo piso, pero tenía que subir por una escalera no, sino de esas antiguas, ¿sí? Y allá se subió y se quedó ahí todas las noches, ya de 86 años, y con esa terquedad, pues, ¿qué hacían los hijos? El hijo que ya estaba con él, comprenderlo. No lo juzgaba, le llevaba la comida allá y se volvió durmiendo en el piso. No quiso tener ya más cama, porque eso pasa cuando una persona pierde como su cabecita, ¿sí? Hay que pedirle al Señor que nos regale a nosotros calidad de vida hasta el último día de nuestra vida. Recuérdelo, ¿sí? Porque uno en esta tierra está y no sabe qué enfermedades pueden venir en la ancianidad. Entonces, mis hermanitos, para hablarles sobre la parábola que hoy el Señor habla, ¿no? Este hijo se dedicó a comprenderlo, a entenderlo, allá donde no quería que nadie lo mirara y se encerró por allá como por allá en un zarzo, ¿sí? Y le llevaban la comida. No se quiso volver a cambiar nada, se degeneró completamente, que nadie se le acercara, y un hijo le tuvo paciencia y lo ayudaba a que no fuera a aguantar hambre, hermanitos. Mientras que una hija no quiso ni volverle a hablar, porque como él se puso a hablar mal de los hijos, inventó cosas, porque esos son inventos de la mente, producto de la enfermedad mental. Le inventó que las hijas lo trataban mal, todo lo contrario de lo que ellas hacían. Fue y puso una demanda diciendo todas las cosas que no eran ciertas. Entonces las hijas se alejaron y no quisieron volver a hablarle. Pero por más que se le decían a las hijas que era un problema mental por la edad, porque ya iban a llegar a los 90 años, él había perdido el juicio mental, no, las hijas no quisieron ni volver a llevarles ni siquiera un peso. Hermanitos, aquí está el ejemplo que el Señor coloca hoy. ¿Cuál es su próximo? ¿Cuál es su prójimo? El próximo. ¿Dónde tiene uno que empezar? A ayudar, a apoyar, a tener misericordia, a tener amor. No juzgar al que quizás ha cometido un error, como en el caso de este papá. Fue un error terrible, pero él estaba inconsciente, ¿sí? Hermanitos, yo pienso que el buen samaritano, ¿cuál fue? El hijo que estuvo pendiente a pesar de que le inventó unas calumnias, pero todo es producto de mentiras, ¿sí? No las digo, ¿sí? Mejor dicho, todo el mundo sabe que eso es lo que él decía era mentira, ¿no? Entonces, mis hermanitos, el prójimo, el que cumplió, como dice el Señor hoy en su palabra, fue aquel hijo que lo atendió hasta el último día de su vida. Y las otras hijas no quisieron volver ni siquiera a la casa. Entonces, hoy la parábola del samaritano, pongamos que este hombre hoy día este caso fue el samaritano, el hijo, pero el que estaba caído, hundido por la enfermedad mental, por la calamidad,
empezó a romper puertas, que porque los hijos se iban a adueñar de su casa y no les iba a dejar nada. Hermanitos, son palabras en realidad molestas injustas, ¿sí? Pero el buen samaritano fue el que sí le tendió la mano hasta última hora. Hermanitos, a veces nosotros cometemos errores con los mismos seres queridos, con los más cercanos, con los papás, con los ancianos, hermanitos, porque es que los ancianos se vuelven caprichosos, se vuelven insoportables. Entonces, ahí es donde tiene uno que empezar. ¿Dónde se empieza el amor al próximo? En tu propia casa, hermanitos. Con tus hijos también. Por ejemplo, el caso de un señor que él era muy bravo con los hijos y no quiso perdonar una falta de un hijo, en el sentido de que fueran a tener tendencias al robo. Y resulta que él era del campo y tenía gallinas, pero él se fue a la misa y cuando llegó, seguramente los muchachitos, tenía varios hijos y eran pequeños, les dio deseo de comer, sí, a lo mejor no tendrían mucha comida y mataron una gallina. Cuando él descubrió que se habían comido la gallina, cogió al que le había matado la gallina y a este hijo lo colgó en un árbol. Le puso así los pies hacia arriba y luego prendió candela, hermanitos, porque se había comido una gallina. Hermanitos, nosotros tenemos que tener misericordia es con el próximo. Este papá no tuvo misericordia con su hijo. Sí, había cometido un error. Había matado una gallina sin pedirle permiso. Uno no sabe, yo pienso, podían tener hambre, no sé. Pero el caso es que a veces nosotros no somos buenos samaritanos con los de nuestra propia casa. Hermanitos, la dureza más grande, la falta de comprensión, la falta de, ¿qué le dijera yo? Como de poder entender a sus hijos que pueden cometer errores, pero tampoco llegar a los extremos, como este papá que cogió a este hijo y lo colgó a un árbol y luego prendió candela. Hermanitos, eso es terrible, terrible. Pero hay muchos padres, como otro caso que conozco, bueno, muchos, ¿no? De un papá que quería tener a sus hijos desde los 4 o 5 años que vayan allá al campo y que hagan, y cuando ya llegaban todos cansados, que vaya y traiga el agua, que vaya y, bueno, les ponían unas cargas duras. Y como la mamá había muerto, ¿sí? Entonces, este pobre muchacho empezó a sufrir también las injusticias de la madrastra, ¿sí? Todo era el dedo malo de ahí y le ponían a trabajar duramente, duramente. Y luego ya le daba quejas al papá, porque pobre, un niño, ¿cómo hace para también trabajar como un adulto? Pues es imposible. Y el papá le pegaba. Hermanito, pues cuando tenía 12 años se fue de la casa. ¿Sabe por qué? Porque este papá, teniendo a su hijo que es el próximo, ¿quién es el prójimo? El próximo. Ahí es donde tiene que empezar el amor. El amor, hermanitos, no es para fuera de la casa, hay que empezar por casa. Pues gloria a Dios que Dios lo protegió a este muchacho y salió adelante y hoy día tiene una empresa. Pero se libró de la calamidad del mundo, como muchos que cuentan también que, sobre todo cuando son drogadictos o algo, tuvieron una infancia muy dura en su casa, maltratos por todos los lados y cogieron la calle y su vida, mejor dicho, un desastre. Pero gloria a Dios que esta persona sí tuvo esa bendición de poder salir adelante y luchar y levantarse de la nada, y hoy día él cuenta ese testimonio de cómo fue su vida antes y ahora él tiene todo esto con su esfuerzo, todo, tiene casas, sí, incluso tiene una empresa que construye casas y las vende y le va muy bien, le ha ido muy bien, es un hombre muy de plata, ¿sí? Mi hermanito, porque la verdad, a veces en las casas no se tiene en cuenta que el próximo es el que está al lado, el hijo. El próximo puede ser la suegra,
el próximo puede ser la nuera, el próximo puede ser la esposa, como una señora que cuenta también cómo el esposo, como ella no trabajó, entonces le daba gusto a los hijos en todo. Por supuesto, los hijos le cogieron mucho cariño al papá porque les daba gusto, le complacía, y la mamá nunca podía porque ella estaba en la cocina, estaba atendiéndolo, porque el esposo la trataba como un mueble, no le daba el valor que merecía, pues sus hijos tampoco, ellos crecieron y no la valoraban. Luego, él consiguió una mujer, ¿sí? Y se la llevó a vivir a su propia casa. Y ella no podía hacer nada porque no tenía para dónde irse, no había trabajado en la vida. Ella lo único que había trabajado, que es un trabajo hermoso, fue dedicarse a la casa, a levantar sus hijos. Pero desafortunadamente el papá de estos muchachos, o sea el esposo, nunca la valoró. Y después ella tenía que aguantarse todo, malos tratos de los hijos. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo pueden pasar esto? Después de que esta señora toda la vida los levantó, les hizo de comer, mejor dicho, atendió su hogar, hermanito. Porque este hombre no conocía a Dios y no sabía que su próximo era su esposa y que, como dice la palabra de Dios, que a las esposas hay que tratarlos como vaso frágil. La mujer, dice San Pablo, que el deber de un esposo es mirar a su mujer y tratarla como vaso frágil, no a las patadas, no menospreciarlas, valorarlas. El esposo tiene que empezar, que el próximo, ¿cuál es su esposa? Darle amor, comprensión y ante todo valorarla. No pisotear su dignidad, porque hay muchas mujeres que tienen su dignidad pisoteada por el esposo, que las humilla, llegan borrachos y les pegan, y eso es terrible, porque creen que la mujer es para pegarle y para gritarla, ¿sí? Eso yo veo muchos casos, hermanitos, de hombres. Claro que los que escuchan esta palabra de Dios no lo van a hacer, ni lo han hecho, ¿no? Pero sí existe, lo que yo les estoy diciendo son realidades, hermanitos. Entonces, mi hermanito, hermanita, si uno empieza a amar al próximo, empezando por casa, por la esposa, valorarla, seguramente que en la vida les va bien, pero todas aquellas personas, hermanito, por ejemplo, aquella persona que tuvo amor por su papá y que lo cuidó, el final de este muchacho, digamos, hoy día, él está muy bien, el Señor lo ha bendecido, porque el que honra a padre y madre, dice que tendrá larga vida y prosperidad, pero las personas que no honran al próximo, empezando por papá y mamá, porque ya está viejito, está anciano, se traen su propia ruina. Y así les vaya bien, tarde que temprano esa maldición llega en todo sentido, porque honrar a padre y madre es un mandamiento, y eso trae desgracia a aquel que no honra, es decir, que hay que amar al prójimo como dice el Señor Jesús hoy, pero el prójimo debe empezar por casa, empezar por papá y por mamá, para que luego no tengan las consecuencias que por qué mi empresa fracasó, por qué mi matrimonio fracasó, por qué soy una persona amargada, por qué estoy en soledad. Hermanitos, hay que mirar cómo uno se portó con el próximo, con el prójimo. Hay un proverbio que dice, cada uno recibe el fruto de lo que dice y la paga de lo que hace. El proverbio 12:14, la paga de lo que hace. Todo se paga en esta vida, hermanitos. Y pueden tener en este momento la salud, puede ser un muchacho joven, puede ser un hombre empresario, puede ser un negociante, pero sí, dice que si no se tiene amor con el próximo, hermanitos, todo llega a esas ataduras, esas maldiciones, hermanitos, y luego se quejan, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué mi matrimonio es un fracaso? Hay que mirar cuántas veces uno ha actuado mal con el próximo, empezando por la familia. Cuando uno actúa mal con el próximo, especialmente con los ancianos, con la familia, hermanitos, se está trayendo su propia ruina, porque cada uno recibe el fruto de lo que dice y la paga de lo que hace. Todo lo que tú hagas en contra de tu próximo, hermanitos, es traer ruina a tu propia vida. Ahora, mis hermanitos, te recomiendo que
no pierdan esta novena, precisamente de protección con los ángeles para proteger las pertenencias, su vida, su familia, su próximo. Y también, mis hermanitos, ya terminado esta novena que ya casi está para terminarse, vamos a iniciar la novena de romper ataduras, porque una de las ataduras terribles que muchas personas pueden estar estancados en sus negocios, estancados en su matrimonio, en todos sus emprendimientos, porque muchas veces, hermanitos, una de las ataduras no tuvieron actitudes buenas con su próximo, se portaron mal con sus hijos, se portaron. ¿Cuántos matrimonios que se han separado y se han portado los papás mal con sus hijos y el día de mañana tienen la paga? ¿Cuántos están en soledad? Que ni siquiera los hijos pueden, tienen el mínimo sentimiento de reconocer al papá, porque nunca el papá se portó bien con los hijos, hermanitos. Cada uno recibe el fruto de lo que dice y la paga de lo que se hace, pero esas ataduras van quedando y vienen con el tiempo la ruina, tanto espiritual y moral y emocional, porque pueden tener mucha plata, pero aquellos que no se han portado bien con su próximo, con sus hijos, con su cónyuge, terminan en soledad. Y ve uno muchas personas ya ancianas en soledad y después se preguntan por qué. Pero hay oportunidades para los que creemos en Dios. Esta novena es muy buena, la de romper ataduras, que vamos a iniciar tan pronto se termine aquí, creo que es el miércoles, no recuerdo exactamente, en esta semana, ¿sí? Mis hermanitos, continuemos con estas hermosas oraciones que el Señor nos tiene para hoy. Primera de Corintios 13 es un mensaje poderoso acerca del amor. Es una oración de mucha unción y bendición, en donde exaltamos el regalo de Dios en el amor. Pidamos amor, demos amor y compartamos el amor de Dios con las personas que nos rodean. Primera de Corintios 13. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablarán lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermanito, hermanita, que no dejas pasar un solo día sin escuchar esta poderosa palabra que da vida. Yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita. Puede ser esta: Señor, ayúdame a tener amor y comprensión por mi próximo, por mi prójimo, por mi propia familia. Ahora te invito para que coloques ahí en este número de WhatsApp las peticiones que quiera que nosotros le hagamos oración, ¿sí? El número es 322-273-1502 o al correo electrónico fucomi@gmail.com. Dar un me gusta en la manita izquierda. Mis hermanitos, yo siempre les recalco el Congreso, por favor. Es que está la adoración al Santísimo, está la Santa Eucaristía, que es la que rompe ataduras. Y de acuerdo al Congreso, siempre es una atadura que uno puede tener. Por ejemplo, por los hijos, cuando se hizo el Congreso, cuando es de liberación, por deudas, todo eso. En el Santísimo se hacen las oraciones que corresponden al Congreso. Entonces, hay muchas ataduras que tenemos que ir rompiendo. Dar un me gusta en la manita izquierda. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Me propuse ser fiel, Señor, ser testigo tuyo hasta el fin. Y lo único que conseguí fue negarte y olvidar lo que has hecho por mí. Me propuse ser fiel, Señor, ser testigo tuyo hasta el fin. Y lo único que conseguí fue negarte y olvidar lo que has hecho por mí. Y ahora que estoy aquí, tu dulce mirada me sonroja, no sé qué decir. Lo sabes muy bien, traicioné tu amor. Tú sabes, Señor, que te amo, perdóname, perdóname. En mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera